realmente, bueno, aquí vamos a ver lo que sería el capítulo 2. En este caso, lo que incluiría que esté marcado en lo que sería el cronograma de actividades, que sería el taller de variables, tanto para la escuela 41 y la escuela número 42. Cabe destacar que las variables, digamos, ustedes ya a estas alturas deberían de conocer qué es lo que ustedes van a estudiar o lo que realmente van a realizar en su trabajo de investigación. Eso es algo que ya nosotros debemos de tener definido y bueno, ya cada uno de ustedes lo tiene enmarcado en lo que sería su respectivo protocolo. Entonces, pero antes de comenzar con lo que sería el taller o explicar realmente qué es lo que va en lo que sea la operación de las variables, debemos de entender o en este caso volver a repasar qué es lo que sería una dimensión, qué es una variable, qué es un indicador y qué realmente contiene un cuadro de operación de variables. En este caso, bueno, si sabemos, o lo que si no conocemos, hay distintos tipos de conceptos de una variable principal. En este caso podemos decir que se refiere a un componente o aspecto específico a una variable compleja. Cuando hablamos de una variable compleja es que ésta puede, digamos, ser manipulada o puede ser, mantener un grado de incertidumbre debido a los efectos que las pueden rodear, ya sean espacio, tiempo, eh, eh, otro tipo de situaciones que puedan alterar, digamos, su estructura original. Las variables complejas son aquellas que no pueden ser medidas directamente, sino que son desgregadas en sus diferentes dimensiones para poder ser analizadas. Y en este caso, cada una de las variables que ustedes eligieron parten de distintas dimensiones que son lo que ustedes van a estudiar para llegar al punto principal que sería el desarrollo de su variable principal o en este caso el objetivo al cual ustedes quieren llegar. Tenemos otro concepto que dicen que son un elemento fundamental en la metodología de la investigación, ya que permiten desagregar variables complejas, profundizar en el fenómeno de estudio, mejorar la precisión de la investigación y facilitar la recolección y el análisis de datos. Es decir, a través si yo tengo definida mi variable, yo sé cómo, o ya debería saber cómo lo voy a medir, cómo voy a recoger los datos de ella, prácticamente le permite, en este caso, a la investigación una ruta a seguir para cumplir su objetivo fundamental. También tenemos otro concepto que nos dice que se refiere a una variable, un aspecto específico de un fenómeno que se está estudiando. Es decir, netamente como lo que ya hemos hablado hasta los momentos, es lo que yo voy a estudiar, el fenómeno que voy a establecer. En este caso, las dimensiones nos permiten descomponer y analizar un fenómeno complejo en componentes más manejables específicos, es decir, las características para llegar a lo que sería la variable principal, y cada dimensión representa un aspecto particular que puede medirse o evaluarse de manera separada, pero no, pero que en conjunto con otras dimensiones proporciona una visión integral del fenómeno en cuestión. Es decir, en las dimensiones que le vaya a discriminar de mi variable principal se deben de relacionar. Yo no puedo colocar, en este caso, dimensiones que estén totalmente lejanas a lo que sería el desarrollo de la variable principal. Entonces, vamos a evaluar como tal, o qué es lo que hemos dicho acá. En el caso de la escuela, en la escuela de civil, la número 42, tendríamos este título que dice Análisis de la eficiencia estructural de edificios en concreto armado en zonas sísmicas. Ese sería el título como tal de la tesis de investigación. En el caso del ejemplo, para la escuela 41 de, em, de arquitectura, tendríamos diseño de una vivienda social sostenible en un clima tropical. Entonces mi pregunta es, ¿cuál sería la variable principal tanto para la escuela 41 y para la escuela 42? En este caso, bueno, aquí tenemos la respuesta. El análisis para la escuela 42, que será civil, que el tema del análisis de la eficiencia estructural de edificios de concreto armado en zonas sísmicas, la variable principal viene siendo la eficiencia estructural, porque es lo que yo realmente deseo medir, porque es lo realmente me voy a enfocar. Es decir, yo voy a hacer un análisis, pero ¿de qué? ¿Respecto a qué? Hacia una eficiencia estructural. Esa sería mi variable principal, mi objeto en estudio. Mientras que para la escuela 41, que el título fue
diseño de una investigación social sostenible en un clima tropical, en este caso, yo voy a hacer una vivienda, pero ¿en cuanto a qué? ¿En qué factor? Sostenibilidad ambiental. Y allí sería lo que sería mi, digamos, mi variable principal. Ahora bien, vamos a tocar lo que serían las dimensiones. Las dimensiones son características o una cualidad o una propiedad observable que pueden adquirir diferentes valores y es susceptible a la medida o cuantificada. En otra palabra, es un elemento que puede cambiar o variar dentro de un estudio o experimento y que se relaciona con el fenómeno o concepto de que se está investigando. Es decir, como vemos, una dimensión puede ser medida, o sea, es necesario para la investigación y que, bueno, debe mantener una relación directa con la variable principal y a su vez, digamos que es un fenómeno con una subcaracterística. Tenemos otro concepto que nos dice que una variable característica o propiedad puede variar o cambiar y se puede medir o categorizar. Las variables son esenciales para el diseño y la conducción de los investigadores porque permiten a los investigadores evaluar las relaciones y efectos entre diferentes factores dentro de un estudio. Es decir, que le da la ruta necesaria, y eso ustedes lo, digamos, lo plantearon ya en sus objetivos, en cuanto a qué se iban a basar sus diseños. Entonces, para que unas dimensiones estén bien y, digamos, y la podamos abordar dentro de nuestros trabajos de investigación, deberíamos de definir o hacer las siguientes preguntas como investigador. ¿Qué se quiere investigar? ¿Qué preguntas se pretenden responder? ¿Cuál es la situación de la problemática que se busca abordar? ¿Qué aspectos del tema se necesitan ser investigados? ¿Qué se busca lograr con el estudio? ¿Y qué tipo de conocimiento se espera obtener en este caso? Estas son las preguntas ideales para poder abordar lo que serían las dimensiones. También tenemos dos tipos de variables. En este caso es algo que nosotros vamos a encontrar en algunas tesis. Cuando hagamos nuestros antecedentes, vamos a tener lo que serían las variables independientes y las variables dependientes. ¿Pero qué son las variables independientes? Bueno, son aquellas que el investigador manipula o controla para observar su efecto sobre otras variables. En este caso, bueno, tenemos un ejemplo en un estudio que se carga sobre el impacto de la fertilización en el crecimiento de las plantas. La cantidad de fertilizantes es la variable independiente. Es decir, es una variable que yo no puedo controlar y solamente puedo observar como tal, ¿sí? Mientras que las variables dependientes dependen de la variable independiente. Aquí tenemos su definición que dice que son aquellas que se observan y se miden para ver cómo son afectadas por las variables independientes. En este caso, bueno, si vamos con el ejemplo de variable independiente, a partir de la cantidad de fertilizantes que yo estaría agregando a la planta, bueno, podría medir la altura, biomasa, es decir, depende de mi variable independiente, es decir, de la cantidad de fertilizante, bueno, puede variar la altura, puede variar la biomasa, puede variar el tipo el grosor del tallo, puede variar el tamaño de la hoja, ¿sí? Son, digamos, características que van a depender de la variable independiente en este caso. Aquí tenemos unos ejemplos, entonces, de cómo podríamos tener las variables. En este caso, bueno, tendríamos este título que sería Evaluación del impacto de los diferentes tipos de asfalto en la durabilidad de las carreteras. En este caso, bueno, la variable independiente sería el tipo de asfalto que voy a utilizar. Recordemos que hay distintos tipos de asfalto. Tenemos asfaltos flexibles, que son los, digamos, lo que nosotros conocemos, que la llamamos prácticamente asfalto, y tendríamos lo que serían los de concreto armado. O en este caso, como está en el ejemplo, asfaltos modificados con polímero. Eso sería mi variable independiente. El tipo de asfalto en este caso. ¿Cuál es la variable dependiente? Bueno, la durabilidad de la carretera. ¿Por qué? Dependiendo del tipo de asfalto o dependiendo del tipo de modelo constructivo que se decidió seleccionar, va a depender la durabilidad de la carretera. Es decir, que eso depende del tipo de asfalto que yo he elegido desde un principio. Entonces, allí se ve prácticamente un ejemplo entre una variable independiente y una variable dependiente. Es decir, depende netamente de una. En el caso de ingeniería, de arquitectura, tendríamos un ejemplo que tengo acá, que sería influencia del diseño de las fachadas en la eficiencia energética de los edificios residenciales. La variable dependiente, bueno, sería el diseño de la fachada.
Por ejemplo, digamos, fachada con aislamiento térmico versus fachada convencional y la variable dependiente, bueno, la eficiencia energética del edificio. Es decir, dependiendo de la fachada que yo coloqué, supongamos que le coloqué 100 paneles solares, me va a variar mi eficiencia energética o la capacidad que va a tener esta de generar energía eléctrica. No sé si en este caso, bueno, si se ve porque no es lo mismo que yo coloque 20 paneles solares a que coloque 100 paneles solares, ¿sí? Y justamente por esta cantidad de paneles solares que yo coloque, va a variar lo que sería mi eficiencia energética. Es aquí donde vemos la relación entre una variable y la otra. Ahora bien, ¿qué es un indicador? Un indicador es una medida específica, observable y medible que refleja o representa un concepto o un fenómeno más amplio. Los indicadores sirven como herramientas para cuantificar y evaluar el estado de o progreso de algo, proporcionando información valiosa para la toma de decisiones y la evaluación. Es decir, ¿por qué definimos indicador? Porque toda dimensión debe ser medida y debe ser cuantificada. Pero, ojo, no es necesario que estas sean medidas a través de, digamos, instrumentos netamente cuantitativos. También pudiéramos hacer a través de procedimientos cualitativos que de cierta forma ellos se pueden cuantificar, pero nos va a permitir tener una información valiosa para el desarrollo de los proyectos. A esto me refiero en cuanto a arquitectura, porque arquitectura tiende a usar, digamos, poco de variables más, eh, en este caso, indicadores más cualitativos, que son información que les da, por ejemplo, las variables de las variables urbanas, que netamente son información no cuantitativa, sino cualitativa, pero estas afectan directamente lo que sería el desenvolvimiento de su proyecto. En este caso tendríamos otra definición, que es un indicador, es una medida específica, observable y cuantificable que se utiliza para evaluar o monitorizar un aspecto particular de una variable. Los indicadores proporcionan una forma concreta de medir las variables, facilitando la recolección y análisis de datos. Son fundamentales para asegurar que las variables sean operacionales y que se puedan estudiar de manera objetiva y sistemática. Es decir, todo lo que yo coloque como indicador debo de necesariamente atacarlo y me va a permitir tener una información real. Por eso es que estos se ven y se miden en el capítulo 4, que es donde ustedes prácticamente hacen el desarrollo de cada una de estas dimensiones que ustedes están estipulando para el desarrollo de su proyecto y su trabajo de grado al final. Entonces, ¿cuáles son las características claves que debe de perseguir cada uno de estos indicadores? Bueno, deben de ser medibles, los indicadores deben ser cuantificables, ya sean numéricos o cualitativos. Aquí es donde estoy diciendo, no necesariamente tenemos que tener, o como solía verse todavía en tesis del pasado, ojo, y quiero hacer énfasis en esto, traten de que cuanto a la medida sea real. Por ejemplo, si yo voy a medir un caudal, para eso hay una fórmula. No es que yo voy a colocar una relación de que caudales efectivos versus caudales no existentes y saco una relación de por cien, un porcentaje cuando eso es un indicador de gestión y realmente nuestras tesis no son de indicadores de gestión. Y es algo que quiero dejar claro y preciso cuando vayan a hacer, en este caso, los trabajos el establecimiento de los indicadores, porque suele suceder que aún ustedes seguían con tesis del pasado y esos indicadores están mal estipulados. Luego tendríamos otra característica que sería la relevancia, en donde los indicadores deben estar directamente relacionados con el concepto, la forma o el fenómeno que se presentar, capturando todos sus aspectos esenciales. Luego tendríamos lo que sería la confiabilidad. Los indicadores deben de producir resultados similares de manera consistente cuando se miden, asegurando la confiabilidad y consistencia. Es decir, todo lo que ustedes coloquen allí debe de ser confiable.
Es decir, si vamos a colocar un método o una fórmula, ya nosotros sabemos que esas métodos y fórmulas están parametrizadas y vienen aplicándose, entonces no es que yo voy a colocar algo allí que no sea 100% real. Y si es información cualitativa, bueno, yo la saqué de tal y aquí están, digamos, en cuanto a las variables urbanas, bueno, esto fue lo que a mí me suministró la alcaldía, me suministró la gobernación, o sea, que sea información veraz. En cuanto a la validez, bueno, los indicadores deben ser medidos con precisión, por lo que se pretende medir evitando la mala interpretación o el sesgo. Es decir, que no debemos de evitar lo que sería eh, colocar, digamos, pequeños mentiras dentro de la investigación, de manera de que si no estaríamos trabajando con indicadores totalmente sesgados, falsos, como lo hemos visto que se han venido trabajando con indicadores de porcentajes que no se relacionan directamente con la variable principal. Luego tendríamos lo que sería la sensibilidad. Los indicadores deben ser lo suficientemente sensibles para detectar cambios en conceptos, fenómenos subyacentes e incluso pequeños cambios. Es decir, si un indicador me cambia, podría cambiarme realmente todo mi proyecto. Esto suele suceder más que todo, por ejemplo, con arquitectura, o aquellos que estudian eh, diseño de obras civiles, que enfatizan su investigación en una zona y si, digamos, la alcaldía o la validación urbana no cumple, realmente ustedes, su proyecto tendrían que modificarlo porque, o cambiarlo de terreno porque hay una variable, o sea, que es sensible que no les permite que se desarrolle o se ejecute en ese lugar. Luego tendríamos lo que sería la oportunidad. En este caso, bueno, los indicadores están disponibles de manera oportuna para informar los procesos de toma de decisiones y una evaluación de manera efectiva. Ahora estaríamos en lo que sería el cuadro de optimización de variables. ¿Qué es el cuadro de optimización de variables de donde todo el mundo tiende a enredarse? Bueno, la optimización de variables es un proceso fundamental en la investigación científica que consiste en transformar conceptos abstractos en variables medibles. En otras palabras, implica traducir conceptos teóricos complejos en términos concretos y observables, que puedan ser medidos, evaluados empíricamente. ¿Qué nos permite lo que sería la organización de variables? Permite la medición y evaluación objetiva de los conceptos teóricos, asegurando la claridad y precisión y la comunicación de la investigación. Facilita la comparación de resultados entre diferentes estudios y contribuye a un rigor y validez de la investigación. Realmente la organización de variables nos permite tener, digamos, una guía práctica de cómo vamos a lograr el objetivo de la investigación o cómo lo vamos a hacer por parte, delimitando cada uno de los indicadores que voy a medir necesarios para mi investigación y de manera de seguir, digamos, como un checklist de las cosas que se están cumpliendo. Aquí tendríamos un ejemplo de un cuadro de organización de variables, eh, digamos, un poco largo en este caso, ¿sí? Que prácticamente se suelen ver en la gran mayoría de las tesis. En este caso, el cuadro de organización de variables está inspirado en el objetivo general. Si ven, aquí se determinaron dos tipos de variables, que serán la herramienta de visualización de datos y tomas de decisiones. Si vemos, hay una definición conceptual. Es muy parecido a lo que nosotros hacemos y yo les he pedido desde un principio que ustedes deben de definir todo lo que se relaciona con en su marco teórico relacionado a su variable principal, ¿sí? Porque a partir de la definición de esas definiciones y esos conceptos que ustedes hagan de sus variables, en este caso, parten lo que serían las dimensiones, que son, digamos, lo que ustedes, cómo van a disgregar, cómo van a alcanzar, en este caso, su variable. Por ejemplo, yo en la herramienta de visualización de datos dije que le iba a alcanzar a partir de la interactividad, personalización, estabilidad y compatibilidad. Y en cuanto a la toma de decisiones, bueno, dije que mis dimensiones, bueno, las iba a medir en cuanto al tiempo, el nivel de formalidad del proceso, cambios en la velocidad de la toma de decisiones, el número de personas involucradas. ¿Cuáles son los indicadores? Bueno, ¿cómo yo lo voy a medir? A través de una frecuencia de uso de herramientas, a través de tipos de gráfica, a través de una documentación externa de la empresa, entrevistas o cuestionarios, observación directa en las reuniones o sesiones en las que se toman las decisiones comerciales. Y bueno, a través de eso yo puedo de una sola vez saber qué tipo de instrumento voy a utilizar para medirlo o cuantificar la información. Aquí tenemos, digamos, un ejemplo
realmente cómo es el cuadro de variables que ustedes deben tener en su capítulo número 2. Em, si vemos bien, tenemos la variable principal, que sería el diseño arquitectónico de un mercado, porque debe ser un mercado municipal realmente, pero bueno, ella colocó casi todo el contexto del título, sin colocar la ubicación, tiempo y espacio. ¿Cuáles fueron las dimensiones en las cuales ella iba a ser? Bueno, ella dijo que iban a ser ambientales, urbanas y de diseño. Em, Entre las ambientales tendríamos el clima, la vegetación, la topografía. En cuanto a urbanas, tendremos la zonificación, el uso de los suelos, el contexto urbano, la densidad poblacional y las circulaciones. Y en cuanto al diseño, tendríamos, bueno, el concepto generación, generador, el concepto formal, el concepto funcional, el concepto espacial y la polimetría. ¿Sí? Es decir, cada uno de estos indicadores que yo estoy colocando los debo de desarrollar. Si los coloco allí, deben de ser desarrollados. No puedo y colocar un indicador que no pueda ser alcanzable ni medido, ¿sí? Es muy importante que tengan esta definición, porque realmente cada uno de estos pasos son necesarios para alcanzar lo que sería el diseño de un arquitectónico de un mercado municipal, según lo que estableció en este caso el autor. Para el caso de, vamos a ver acá, bueno, aquí me falta un ejemplo, vamos a ver el caso de las 42, a ver aquí rapidito, ¿viste? En el caso de la 42, un ejemplo, bueno, aquí tendríamos un ejemplo de su cuadro de apreciación de variables, en el cual ella está haciendo un sistema de abastecimiento. ¿Y cuáles son sus dimensiones? ¿Cómo, en qué ella se va a basar? Bueno, en cuanto al caudal. ¿Por qué? El caudal lo puede medir a través de la captación y el almacenamiento. ¿Por qué? Porque ella va a hacer un tanque en este caso. En cuanto a la demografía, bueno, ella lo va a medir en cuanto a la demanda, la dotación que le va a permitir. Y en la distribución, bueno, que esto le va a dar lo que sería el caudal máximo horario y el caudal máximo diario. Todas estas son fórmulas que ella puede desarrollar y que me puede dar una información numérica para el desarrollo de qué? De un sistema de abastecimiento de agua potable. Cada uno de ustedes ya tiene definido las dimensiones. Para el caso de civil lo tienen en el capítulo 1. En el caso de em, arquitectura lo tienen en el objetivo número 2. Me disculpo. Objetivo número 1 para civil y objetivo número 2 para eh, arquitectura. Recuerden que ustedes para civil ponen diagnosticar la situación actual a fin de conocer ciertos aspectos que son los que ustedes van a atacar o son los que ustedes van a hacer que esa situación cambie. Y mientras que arquitectura basa sus proyectos de acuerdo a unas variables que van, digamos, de cierta forma, causar una sensibilidad en su diseño. Entonces, bueno, con esto, digamos, terminamos lo que sería nuestro taller de variables. Y bueno, me quedo ya una sola vez con ustedes para que planteen sus preguntas correspondientes.